En este vídeo vas a aprender 3 ventajas de ser introvertido. Para ver cuál es la primera, te voy a contar una historia. Juan es un chaval de 16 años que va al instituto y le gusta pasar tiempo a solas. Los amigos que tiene Juan a veces se ríen de él y cuando sale de fiesta a Juan nunca le invitan y se tiene que quedar solo en casa. Conforme van pasando los años, los amigos empiezan a reírse todavía más de él. Incluso a veces le insultan. Juan en este momento empieza a entrar en una pequeña depresión y se encierra en casa. Al principio a Juan se le hace muy complicado no tener amigos, pero poco a poco Juan se va acostumbrando a la soledad y un día comienza a ir a una biblioteca que había en su ciudad. En la biblioteca Juan conoce a Carlos, otro chico que también le gustaba bastante leer, pero como Juan era una persona un poco extraña, a Carlos le da miedo y se aleja de Juan. Juan después de esto vuelve a quedarse solo y empieza a deprimirse todavía más, pero en este momento se da cuenta de una cosa muy interesante. Juan se da cuenta de que lo que le preocupaba no era pasar tiempo solo, lo que le preocupaba es que las personas no le aceptaban tal y como era, y Juan, teniendo en cuenta esto, aceptó que había personas que nunca le iban a aceptar tal y como era, y en ese momento se liberó de la necesidad de aprobación social. Y Juan ahora podía disfrutar del tiempo que pasaba mientras estaba solo, y unos años después acabó encontrando un grupo de personas que le aceptaban tal y como era, pero como era muy introvertido y había aprendido a disfrutar solo, Juan acabó pasando de ellos. Es broma, Juan empezó a salir con esos nuevos amigos, y aquí tenemos la primera ventaja de ser introvertido, que es la independencia, porque si tienes un grupo de amigos que no te gusta y eres una persona introvertida, no tienes que depender de ellos y lo que puedes hacer es simplemente cambiar de amigos. Para ver la segunda ventaja te voy a contar otra historia. En 1879 nace un pequeño físico llamado Albert Einstein. Einstein era un niño muy callado y no comenzó a hablar hasta la edad de los 3 años. En la escuela a Einstein también le iba muy mal y los profesores le decían a sus padres que tenía muchos problemas para aprender. Ante esto, los padres empezaron a preocuparse y le llevaron al médico. Incluso empezaron a pensar que Einstein tenía algún tipo de retraso. Más tarde, cuando tenía 15 años, empezó a sacar buenas notas, pero las asignaturas que daban en clase le parecían muy aburridas y Albert se pasaba un montón de tiempo pensando a solas y en clase no se relacionaba con nadie. En ese momento, Albert tenía un profesor que le tenía manía y a pesar de que sacaba buenas notas, el profesor siempre se enfadaba con él y un día le dijo a Einstein que era un desobediente y que no iba a llegar a nada en la vida. Albert, cabreado, abandonó sus estudios y empezó a trabajar con su padre en un taller y con el dinero que ganaba se iba comprando libros de física para estudiar por su cuenta. Unos años después, Albert entró en la universidad y estudió matemáticas, pero como era una persona muy introvertida, a Albert le costaba mucho encontrar trabajo. Durante aquella época, Einstein tenía un amigo que le consiguió un trabajo en una oficina de patentes y en la oficina tuvo todavía más problemas y aunque la mayoría de personas pensaban que era un tipo raro, Einstein continuó trabajando en silencio y desarrollando sus teorías sobre la física, y en 1915 Einstein publica un artículo en una revista de ciencias en el que explica un enfoque completamente nuevo para entender la gravedad y el espacio-tiempo, y esto es la famosa teoría de la relatividad general. Y lo que nos quiere decir esta historia y lo que dicen varias investigaciones científicas es que las personas introvertidas tienen un cerebro que les permite procesar una mayor cantidad de información y para procesar tanta información tienen que limitar la cantidad de estímulos que hay a su alrededor, y esto es básicamente estar solo, y por eso la segunda ventaja de ser introvertido es una mejor metacognición. Para ver la tercera ventaja te voy a contar otra historia. En 1975 un joven llamado Bill Gates y su amigo llamado Paul Allen fundan una empresa llamada Microsoft. 5 años después de su fundación, Microsoft consiguió un contrato muy importante con IBM para desarrollar un sistema operativo para un nuevo ordenador. El contrato era muy importante y Bill tenía muchísima presión encima. Bill y Paul comenzaron a desarrollar el sistema operativo,
pero empiezan a encontrarse con que no funcionaba bien en los ordenadores, y como la empresa tenía que lanzar el ordenador, Bill y Paul comienzan a ponerse nerviosos. En este momento están trabajando 12 horas al día y estaban completamente saturados, y Bill coge un montón de libros y se va durante una semana a una cabaña en un pueblo remoto de Estados Unidos. Paul le dice a Bill que no se puede ir justo en ese momento y que le necesita para terminar el sistema operativo, pero Bill le dice que confíe en él. Cuando llega a la cabaña, Gates se encierra y empieza a pensar en cómo podrían solucionar el problema que tenían, y Gates, como no tenía distracciones, empieza a trabajar más de 14 horas al día, y al final de esta semana Gates acaba solucionando el problema, y cuando volvió con Paul compraron otro sistema operativo y lo modificaron, y al final acabaron entregándoselo a tiempo a la compañía, y este sistema era el sistema MS-2, que es uno de los sistemas operativos más famosos de la historia. Y lo que nos quiere decir esta historia es que generalmente las personas introvertidas tienen más capacidad para estar concentradas si no hay nadie alrededor, y como obviamente no todo pueden ser ventajas, también existe una gran desventaja que tenemos las personas introvertidas, que es que tenemos más tendencia a ciertos trastornos, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, y en realidad existe un secreto para eliminar la ansiedad que probablemente nadie te ha contado. Si quieres echarle un vistazo, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.